¿Es Jimmy Butler un gran refuerzo para los Warriors o es un movimiento de desesperación porque no encontraban otra manera de poner una estrella al lado de Stephen Curry? Bien, yo me inclino más hacia lo segundo, porque Butler no ha sido ni la primera ni la segunda opción de Golden State, pero era la que quedaba. De hecho, medios como The Athletic o ESPN decían que los Warriors no estaban convencidos con Butler por varios motivos. Entre ellos, por supuesto, esa renovación que tenía pendiente, es decir, que es un jugador que sale muy caro, luego también con riesgo por las lesiones, por la salud, y que es potencialmente disruptivo para el vestuario. Y más todavía si le cambias por un jugador seguro y de personalidad tranquila, uno de los favoritos del vestuario, como es Andrew Wiggins, y sale por un tipo como Jimmy Butler. Sin ninguna duda, el proyecto de los Warriors gana más techo, gana más posibilidades, pero también gana más opciones de que salga mal. Aunque, visto esto, también es cierto que tal y como estabas, pues ya estabas mal. De hecho, como Butler quería forzar su traspaso a Phoenix, le dijo a los Warriors que no quería renovar con ellos, y eso durante unos días dejó el traspaso de Butler a Golden State relativamente parado, pero porque había otras opciones por detrás, moviéndose. Y de hecho, esta historia, la del traspaso de Butler a Golden State, tiene más curiosidades. Comenzando con que Stephen Curry, Draymond Green y los jugadores de los Warriors se enteraron del traspaso de Luka Doncic, que diréis, ¿qué tiene que ver? Ahora lo vamos a ver. Se enteraron del traspaso de Luka Doncic a Los Ángeles Lakers, la gran bomba de este mercado, mientras estaban en el torneo anual de póker que organiza Golden State en su pabellón. Sí, habéis oído bien. Y además, como curiosidad, ningún jugador lo ha ganado, pero Nicole Curran, la mujer del propietario Joe Lacob, sí lo ha ganado y en 2 ocasiones. Una cosa que sucede en el mundo de la NBA, en la información deportiva, es que la información llega al gran público días después de haber sucedido. Y ese torneo benéfico de póker es el ejemplo perfecto, porque según ESPN, cuando sale lo del traspaso de Doncic, es decir, cuando los jugadores de los Warriors se enteran del movimiento de Doncic a los Lakers mientras están disputando ese torneo de póker, tenemos vídeos de sus reacciones, Warriors y Phoenix Suns ya habían tenido negociaciones avanzadas por Kevin Durant. Es decir, cuando salta la bomba más salvaje de la historia, una que nadie esperaba, se estaba cocinando otra también en secreto. El propio Stephen Curry lo sabía y, por supuesto, Kevin Durant y su agente se enteraron durante el partido entre Suns y Warriors, el último que tuvieron antes del deadline disputado el 31 de enero. Pues bien, después de esa jornada de póker, Stephen Curry quería saber lo que pensaba Kevin Durant y hablaron al día siguiente por teléfono, bueno, pues para ver un poquito qué opinaba Durant de regresar a San Francisco. Y Durant le dijo que no sentía que fuese lo correcto y que no era el momento de revisitar lo de unirse, lo de ser compañeros una vez más. De hecho, Durant lo que dijo es que estaba contento en Phoenix y que no quería jugar en otro sitio. Habría que saber qué piensa ahora Kevin Durant después del deadline, porque es que incluso los Warriors sintieron que la negativa de Durant fue un no suave. Y de hecho, también esperaban que cambiase de opinión cuando salió a la palestra que Phoenix había estado negociando en traspasos por Kevin Durant. Que en la liga se hablaba de que si Jimmy Butler no había llegado a Phoenix era principalmente por la cláusula antitraspaso del contrato de Bradley Beal. De hecho, se sabía que Bradley Beal no iba a jugar en cualquier sitio y que no iba a rechazar su cláusula de traspaso por cualquier movimiento, si es que había algún movimiento posible para sacar a Bradley Beal de Phoenix. Y es aquí donde en las negociaciones entre Phoenix y Golden State había gente de los Suns muy interesada en Jonathan Kuminga, un jugador que evidentemente ha dado un muy buen rendimiento en los Warriors, pero que no termina de convencer, sobre todo cuando termina su contrato y tienes que meterle una importante renovación. Antes de que empezase la temporada, se hablaba de que Kuminga pedía más de 30 millones de media anuales. Bien, pues viendo todas estas situaciones, a Miami le gustaba la propuesta de los Warriors, que ellos ya sabían consistía en Andrew Wiggins y la primera ronda del 2025. El caso es que a inicios de la semana del deadline, Miami decidió que iba a empezar a negociar más en serio con Golden State,
que viendo que los Suns no podían dar salida a Bradley Beal y que no podían cerrar la llegada de Jimmy Butler, dijeron, bueno, pues negociamos con Golden State, que sabemos lo que nos ofrecen y de hecho nos gusta la oferta. Mientras Phoenix intentaba mandar de cualquier manera a Beal o a Washington o a Atlanta, que según ESPN eran los únicos equipos dispuestos a comerse semejante contrato. Hay que decir que, oye, hay que ser valientes. Yo pensaba que ningún equipo de la NBA iba a querer. Pues el caso es que fue en este momento, cuando Miami decide negociar con Golden State, es en ese momento cuando los Heat descubren que Phoenix y Golden State negociaban por Kevin Durant. Pero claro, Kevin Durant le dijo que no a los Warriors y Golden State se centró en hacerse con Jimmy Butler. Pero ojo, cuidado, porque antes de eso estuvo muy cerca de cerrarse un acuerdo a 4 bandas, metiendo también a los Washington Wizards, en el que básicamente a Miami hubiesen llegado Andrew Wiggins, Dennis Schroeder, Kyle Anderson y la primera ronda del draft de Cleveland de 2025, que llegaba desde Phoenix. A los Phoenix Suns, Jimmy Butler, Jonathan Kuminga, Jonas Valanciunas, 2 primeras rondas, una de Miami y una de Golden State, y 2 segundas rondas, una de Miami y una de los Warriors. Y a los Warriors, Kevin Durant. Pues bien, ¿qué ocurre? Que por diferentes motivos se cayó, pero de este traspaso que iba cogiendo forma y que, como os digo, estuvo muy cerca de cerrarse, a Miami no le convencía que la primera ronda que ellos recibían era la de los Warriors de 2025, es decir, una que entregaba Phoenix, y ellos lo que querían eran precisamente la ronda que los Suns recibían desde los Warriors, el pick de Golden State de 2025. No querían el de Cleveland de 2025 porque evidentemente va a ser una de las peores primeras rondas del próximo draft. El caso es que se cayó el acuerdo unas horas después, la negociación no fructíferó y se separaron. Heat y Warriors se fueron a un lado, dejaron a los Suns para así poder cerrar el traspaso de Jimmy Butler. Y de hecho Jimmy, cuando ha llegado a los Warriors, lo que ha dicho es estar feliz por llegar a Golden State y también por salir de Miami. Quieres que te quieran, quieres que alguien te quiera para ayudarle a ganar, para que te permita ser el jugador que eres capaz de ser. Puedo serlo aquí y lo seré por mucho tiempo. Ojalá por el resto de mi carrera. Llega con esa renovación de 2 años y 121 millones. Tenía una opción de jugador que la sustituye, saca algo más, que no está mal, y añade ese año extra, que era la verdadera clave, la llave que explica toda la movida con Miami, aunque también hay una guerra de egos con Pat Riley, como explicamos en otro vídeo. Bien, sobre Jimmy Butler en Golden State, hay una primera cuestión que me provoca casi escalofríos cuando la veo, y es que el bueno de Jimmy, que llega con 35 años, ha promediado 58 partidos disputados en temporada regular en sus 5 años completos con Miami. De hecho, la última vez que jugó más de 65 partidos, es decir, el mínimo que pide la NBA para poder optar a los premios y a los quintetos All-NBA, la última vez que Butler superó esa cifra fue en la 2018-2019, cuando pasó un tramo de la temporada con Minnesota y otro con Philadelphia 76ers. Después, en verano, se marchó a Miami. El caso es que Golden State recibe un jugador con carácter y confianza, algo que evidentemente falta en la plantilla. Esto les viene de forma fantástica. También añade otros recursos que no tienen de una manera tan potente en la plantilla, como lanzamiento de media distancia, dureza, capacidad para sacar tiros libres, para hacer daño al rival sacando faltas y anotando desde la línea, algo que, ojo, no hay que pasar por alto. Y por supuesto todos estos elementos, todo lo que trae Jimmy Butler, incluso con las dudas que ahora vamos a comentar, te trae la capacidad de un jugador que es muy resolutivo, que en el contexto adecuado es capaz de hacer que su equipo consiga jugadas ganadoras, sumar puntos a su equipo. Pero también es evidente que en este traspaso pierden a su mejor defensor perimetral, un Andrew Wiggins que es más joven y que está más fresco físicamente. Y además no es solo el mejor defensor perimetral de los Warriors, es que es uno de los mejores tiradores. Golden State está con problemas esta temporada en el lanzamiento exterior con un 36%. Se sitúan 13º en la tabla general. Y hombre, esto para un equipo como Golden State, cuya una parte importante del ataque pasa por el lanzamiento exterior, no es un buen dato. Pues bien, Wiggins era el tercer jugador que más lanzaba, con 5,8 intentos por partido, y el tercero mejor en acierto, con un 37,9.
Mientras tanto llega un Jimmy Butler que sí, la pasada temporada lanzó 2,4 triples en 34 minutos, es decir, un volumen muy bajo considerando sus minutos y los lanzamientos totales que tiene, con más de un 40% de acierto. Alguno puede decir, oye, pues se puede ver una buena versión de Jimmy con el lanzamiento exterior. Sí, es cierto, pero en el global de sus años en Miami acumula un 30% y sobre todo que la defensa no va a respetar el lanzamiento exterior de Jimmy Butler. De hecho, cuando defiendan a los Warriors en playoffs, lo primero que harán, o el plan de scouting, una de las primeras claves que tendrá, es que a Jimmy Butler, antes que otra cosa, se le concede el lanzamiento exterior. Y ya si tiene uno de esos días que ha tenido Jimmy Butler en un par de playoffs con Miami, si tiene uno de esos días en los que mete absolutamente todo, que lleva un par de años sin suceder, si pasa eso ya empiezas a otros planes, vas a otras estrategias defensivas. Pero al final lo que nos arroja el dibujo es que un quinteto con Stephen Curry, con Jimmy Butler, con Draymond Green y uno de los pivots, es decir, Trayce Jackson-Davis o Kevon Looney, entendemos que Jackson-Davis es el gran favorito, pueden tener un espaciado bastante feo. Y entiendo que estos serán los titulares más Buddy Hield, porque van a necesitar sí o sí su lanzamiento exterior. Aún así tampoco creo que Steve Kerr vaya a tener 100% cerrada la rotación. De hecho, este mismo año estamos viendo muchas inconsistencias en la rotación de los Warriors. Por lo tanto, entiendo que ahora llegando un jugador tan diferente como Butler que te obliga a cambiar muchas cosas de cómo juegas, entiendo que vamos a ver probaturas en la rotación. Aún así, lo que sí que vemos bastante claro es que Stephen Curry, Jimmy Butler, Jonathan Kuminga y Draymond Green más un tirador forman lo que debería ser el mejor quinteto de los Warriors. Entiendo que ese tirador, porque con un 5 lo veo imposible por una cuestión de espacio, es decir, de Curry, Butler, Kuminga y Draymond, hablamos que 3 de ellos, pues hombre, a nivel de lanzamiento exterior, bien, no van. Por lo que necesitarán a uno de Buddy Hield, Brandon Podziemski o Moses Moody. Pozzi es al que menos veo, sobre todo en una temporada en la que le está costando, después de un año rookie muy prometedor. Buddy Hield sabemos lo que es, irregular en el acierto y problemas atrás, el día que enchufe, las rachas cuando está enchufando, las semanas en las que está bien, da gusto verle jugar, y luego el que más equilibrio ofrece, de ser un buen tirador, un muy buen tirador en parado, sin tener la amenaza, por supuesto, de Buddy Hield, pero ofreciendo más consistencia en el lanzamiento exterior y también un mejor trabajo defensivo, que no es complicado, es sin ninguna duda Moses Moody. Y oye, también hay que hablar de cómo este joven es uno de los grandes beneficiados del traspaso de Golden State, porque las salidas de Dennis Schroeder y de Andrew Wiggins deberían abrirle todavía más minutos. Y cuando estoy grabando, en los últimos 18 partidos, Moody promedia 22,5 minutos y ojo, porque deja un 44% de acierto con más de 5 triples lanzados. Es decir, uno de los tiradores más importantes de Golden State. Así que, oye, pues un quinteto con Stephen Curry, con Moody, con Butler, con Kuminga y con Draymond no suena mal. Ese debe ser el quinteto que permita competir mejor a los Golden State Warriors. ¿Qué tal lo hará esa alineación? Pues hombre, hay que ver cómo será el funcionamiento y la dinámica con Jimmy Butler, porque va a ser un entorno muy diferente al que tenía en Miami, tanto de juego como de liderazgo. Pasa de ser el macho alfa a un equipo donde todo gira en torno a la figura de Stephen Curry. Sabemos que llegará motivado y aquí va a ser clave la forma física, porque también es cierto que Jimmy Butler ha tenido muchos problemas en los tiempos recientes. Él mismo ha dicho, y también dicen fuentes de los Warriors, que el jugador llega en una muy buena forma física. De hecho, he subido este vídeo unas pocas horas antes de su potencial estreno con los Warriors, que además debería ser contra uno de sus ex equipos, contra Chicago Bulls. ¿Qué podemos esperar de este equipo de Golden State? Bueno, es cierto que el small ball con Draymond Green, pues hombre, no atraviesa su mejor momento y tampoco tienen una alternativa top en el 5 de cara a los playoffs. Y aquí es donde la realidad se puede chocar, y yo creo que se chocará de bruces contra los Warriors, porque Butler tiene 35 años, Draymond Green cumple 35 el 4 de marzo y Stephen Curry cumple 37 unos días después, el 14 de marzo también. Draymond, pues hombre, ha bajado mucho su producción y es cierto que me gusta la potencial sintonía del trío formado por Curry, Butler, Green y lo que puedes construir a su alrededor. Pero dudo de lo que tienen precisamente a su alrededor ahora mismo y también hay que decir
que ellos están mayores y que hay otros jugadores que son mejores. Butler ha sufrido problemas de lesiones, problemas físicos en los últimos tiempos. Vamos a ver cómo está con esto, más allá de su encaje en cancha. Esto es para mí la primera cuestión con Jimmy. Luego Dre ha bajado mucho, eso es muy evidente. Y el propio Stephen Curry está teniendo una campaña floja para sus estándares de grandeza. Fijaros que está en un 38,9% en triples, que para la amplia mayoría de jugadores de la NBA sería un porcentaje que firmarían con los ojos cerrados, pero para Stephen Curry es tan solo la segunda vez en toda su carrera que baja del 40% en triples. Segunda vez en toda su carrera, un dato completamente absurdo, sobre todo si consideramos la cantidad y dificultad de lanzamientos que realiza. Pero también es curioso que la otra vez que lo hizo, que la otra vez que se quedó por debajo del 40%, fue en la reciente 2022-2023. Es decir, que dos de los peores años de Stephen Curry desde el triple son también dos de las tres últimas temporadas. E incluso, si hablamos de la actual, de la 2024-2025, podemos ver cómo su acierto general en tiros de campo también es el peor de toda su carrera, con un 43%, al igual que su marca de puntos, esos 22,7, son su peor registro desde el año 2011. Creo que ahí evidentemente Jimmy Butler le va a ayudar como una verdadera descarga en creación y responsabilidades. También, de poder ver a Stephen Curry sin balón, que es una de sus mejores habilidades como jugador y que obviamente, por la dependencia que tienen estos Warriors, no estamos pudiendo ver tanto. Por supuesto, tengo muchas dudas por el encaje del espacio y por la defensa de Golden State con Jimmy Butler, pero es que hay que mejorar. Lo de alrededor es así de evidente. El trío tiene carencias, por supuesto, y más con la edad que tienen. Si estuviesen en su prime, hablaríamos del grandísimo favorito a la NBA, aunque tuviesen a dos abuelos con taca-taca o me tuviesen ahí a mí mismo como jugador. En fin, que este es el primer paso fuerte de los Warriors con Mike Dunleavy como general manager, el por fin meter otro All-Star, otro jugador estrella al lado de Stephen Curry. Sí, no es el ideal, pero lo has hecho, que era lo importante, que era el objetivo que tenían. Y fijaros por qué la renovación que ha firmado Jimmy Butler en Golden State, esa de 2 años y 121 millones, cuadra su final, es decir, en el verano de 2027, justo con el de Stephen Curry y con el de Draymond Green. Los tres contratos terminan en 2027. Eso, por supuesto, si Draymond Green acepta la opción de jugador que tiene para la temporada 26-27. Sí que nos podemos fijar en una pequeña diferencia y es que Steve Kerr solo tiene contrato para una temporada más, hasta 2026. Veremos cómo evoluciona eso. Y también Joe Lacob, el propietario, ha dicho que este deadline, que este cierre de mercado ha sido el más arduo, extenuante y complicado de todo su tiempo con los Warriors. Y el propio Mike Dunleavy, ese general manager que comentaba, ha sido precisamente uno de los que más ha confiado en esta operación. Como curiosidad, él y Jimmy Butler fueron compañeros en Chicago. Y cuando le preguntaban por esos 140 millones de dólares que comprometen en Golden State la próxima temporada entre Curry, Butler y Draymond Green, solo entre ellos tres, respondía diciendo: hemos elegido un camino, vamos en una dirección. Tenemos 3 jugadores generacionales un poco más viejos, pero la belleza de todo esto es que tenemos piezas complementarias, activos y jóvenes. Los Warriors no han terminado, eso por supuesto, y seguirán en verano. Ahora tienen por delante unos meses en los que, por supuesto, tratarán de competir al máximo, pero que sirven también para evaluar al equipo y ya en la off-season, cuando termine la temporada, seguir moviéndose, seguir reforzándose. En el vídeo en el que repasé los movimientos de Jimmy Butler, de Kyle Kuzma, de Mark Williams a Lakers, le di a los Warriors la valoración de 2 losillas. Pues bien, debo decir que me mantengo por las dudas que tengo respecto a los resultados que pueden conseguir y la capacidad de competir de los Warriors en 2026 y en 2027, que al final es el objetivo que quieres perseguir, que quieres conseguir ejecutando el traspaso de Jimmy Butler. Dicho esto, aplaudo su valentía por hacerlo y por pagar la renovación de Jimmy Butler, que no cualquier propietario, no cualquier franquicia hubiese estado dispuesto a hacerlo. No todos lo harían y, por supuesto, Golden State Warriors nos deja que quieren ganar, aunque yo creo que no les dará, porque si te enfrentas a Houston, Denver o Dallas, ¿quién defiende a Alperen Sengun? ¿Quién defiende a Nikola Jokic, por supuesto? Aunque a Nikola Jokic no le defiende ni le para nadie. ¿Y quién defiende a Anthony Davis? Si te enfrentas a Oklahoma City Thunder, a Memphis o a Los Angeles Lakers,
¿Quién defiende a Shai Gilgeous-Alexander, a Ja Morant o a Luka Doncic? Bien, con Luka entiendo que por tamaño será Jimmy Butler, pero es que no es lo ideal para una serie entera. Antes tenías ahí a Andrew Wiggins. Entonces, es muy sencillo. Al final los Warriors tienen muchas carencias, y no podían taparlas todas en este deadline. Porque también podemos preguntarnos, oye, ¿y qué pasará en playoffs, si es que llegan, cuando el rival trate de ahogarte flotando a Draymond y o a Kuminga o al pívot que esté en cancha? Hay mucho por resolver, por supuesto, pero esa es la clave. Los Warriors han elegido el camino para la travesía final de Stephen Curry, y ese camino pasa por Jimmy Butler. Hasta aquí llega el vídeo de hoy. Como siempre, os leo en comentarios para continuar el debate. Ahí os leo para saber qué opináis de este movimiento de Golden State que pueden conseguir en los próximos tiempos. Y por supuesto, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.